Hola, sí, estaba eligiendo un calcetín. Señoras y señores, hoy vamos a hablar del axioma más discutido, controvertido e infame de las matemáticas. El axioma más amado y más odiado, el axioma con las consecuencias más increíbles, sea que lo tomemos como verdadero, sea que lo tomemos como falso. Después de los 8 axiomas de la teoría estándar de Zermelo y Frenkel, llega el axioma de elección. Ahí vamos. Son muchos los matemáticos y no matemáticos que tienen fuertes opiniones sobre el axioma de elección. Y vamos a ver por qué. Axioma de elección sí, axioma de elección no. En este video vamos a ver las consecuencias y las implicaciones del axioma de elección y vamos a dividirlas entre pros y contras. Pero antes de todo, ¿qué dice el axioma de elección? Dice que si vives en una ciudad como Florencia, donde yo vivo, con infinitos negocios, puedes elegir un objeto en cada uno de esos negocios y usar todos estos objetos para abrir otro negocio nuevo. Un negocio tuyo, esto dice. O para decirlo con las palabras de Bertrand Russell, dice que si tienes un cajón con infinitas parejas de calcetines, puedes elegir un calcetín de cada una de esas parejas y poner todos los calcetines que has elegido en un nuevo cajón. Más formalmente, el axioma de elección dice que si tienes un conjunto X, cuyos elementos son conjuntos no vacíos, puedes elegir un elemento de cada uno de esos conjuntos y puedes formar con todos estos elementos elegidos un nuevo conjunto. Algunas observaciones. El axioma de elección parece fácil y pacífico, pero atención porque las consecuencias son enormes e importantes. Segunda observación. Es fundamental que los conjuntos de los que elegimos los elementos pertenezcan todos a un conjunto más grande X. Si esto no es así, no podemos elegir los elementos para crear nuestro conjunto. Si no, vamos de nuevo en contra a la paradoja de Russell o a la paradoja del conjunto de todos los conjuntos. Hola Mike, mi gato se llama Zermelo y sabe elegir una gatita de cada caja de gatitas, pero todas las cajas de gatitas tienen que estar adentro de otra caja. Vamos a empezar con los pros y los contras y yo pondría como pro el hecho que es fácil, es un axioma que se entiende bastante fácilmente, así que este es un pro. Atención porque esta posibilidad de elegir elementos de conjuntos no es tan obvia como parece. Porque, por ejemplo, si tengo un subconjunto de n de los números naturales y quiero elegir un elemento de este conjunto, es bastante fácil porque puedo elegir el elemento más chico, el elemento mínimo. Va siempre a haber un elemento mínimo en un subconjunto de los números naturales. Pero si quiero elegir un elemento de un conjunto, de un subconjunto cualquiera de los números reales, la cosa no es tan fácil. Imagínate que te doy un subconjunto de los números reales, un subconjunto genérico, y te digo, dame una regla para elegir un elemento de cualquier subconjunto de los números reales. No es tan fácil, ¿no? No puedes elegir el número más chico, el número mínimo, porque no todos los subconjuntos de números reales tienen un elemento mínimo. ¿Hay algo que podemos hacer? Piénsalo. Y ahora vamos a construir un subconjunto de los números reales que tiene una propiedad increíble y sorprendente, por lo menos al principio. Vamos a decir que dos números A y B, dos números reales, son equivalentes si A menos B es un número racional. Pertenece a Q. El número 0, por ejemplo, va a ser equivalente a todos los números racionales. El número raíz de 2 va a ser equivalente a todos los números que obtengo sumándole un número racional a raíz de 2. El número pi va a ser equivalente a todos los números que obtengo sumándole un número racional a pi. Y así para otros números, raíz de 15, raíz de 20, pi dividido 2. Y esto va a dividir los números reales en clases de equivalencia, clases donde todos los elementos de la clase son equivalentes. Cada clase va a tener una infinidad numerable de elementos. Si ahora miramos estas clases de equivalencia y nos concentramos en los elementos, los números que son mayores o iguales a 0 y menores que 1, podemos elegir, gracias al axioma de elección, un elemento en cada clase que sea mayor o igual a 0 y menor que 1. Van a ser una infinidad no numerable de elementos.
Vamos a llamar B este conjunto en honor de Vitali, el matemático italiano que pensó a esta construcción. Vamos a hacer ahora dos copias del conjunto B y vamos a trasladar la primera copia de un número R racional y la segunda copia de un número S racional. Y lo que quiero decir es que estos dos conjuntos no pueden tener ningún elemento en común. Porque si existieran A y B en B grande, elementos de B grande, tales que A más R es igual a B más S, es decir, que los dos conjuntos tienen un elemento en común, entonces podríamos deducir que A menos B es igual a S menos R, pero S menos R es un elemento de Q, y entonces A y B serían equivalentes, pero en B grande, en el conjunto de Vitali, todos los elementos son no equivalentes porque provienen de clases de equivalencia diferentes. Así que las traslaciones de B, del conjunto de Vitali, hechas con un número racional, no van nunca a tener elementos en común. Vamos ahora a considerar una infinidad numerable de copias del conjunto B y vamos a trasladar cada una de estas copias de un número racional comprendido entre 0 y 1. La unión de todos estos conjuntos va a ser un conjunto contenido en el segmento de recta 0, 2. Y como se trata de conjuntos disjuntos, la suma de las medidas de todos estos conjuntos va a ser menor que 2. Pero la medida de B más R es igual a la medida de B, porque es una traslación, y entonces tenemos que la suma de infinitas veces de la medida de B tiene que ser menor que 2. Y esto significa que la medida de B tiene que ser 0 si existe, porque si no, si fuera positiva, una suma infinita de un número positivo da infinito. Vamos de nuevo a hacer una infinidad numerable de copias del conjunto B y a cada copia vamos a sumarle un número racional. Y esta vez vamos a considerar todos los números racionales, no solo los números racionales entre 0 y 1. Si considero un número real X cualquiera, este número va a pertenecer a una de las clases de equivalencia, es decir, que va a ser igual a más R, donde A es un número de B. Dicho en otras palabras, la unión sobre todos los números racionales de B más R es igual a todos los números reales. Y entonces la suma de las medidas de B más R, al variar de R, tiene que ser infinito, pero la medida de B más R es igual a la medida de B. Y entonces la suma de infinitas veces de la medida de B tiene que dar infinito, y esto implica que la medida de B tiene que ser positiva. Así que por un lado demostramos que la medida de B tiene que ser 0 y por otro lado demostramos que la medida de B tiene que ser positiva. Esto significa que la medida de B no puede existir. B es un conjunto que no se puede medir, es un conjunto no medible. Y ya que estamos, ponemos entre los contras la paradoja de Banach-Tarski que vimos en el video pasado, y si no la vieron vayan a verla porque es muy linda, y que depende también del axioma de elección. El axioma de elección nos obliga a aceptar que existen conjuntos no medibles y aceptar que nuestras intuiciones sobre las matemáticas no siempre son exactas, así como no es exacta la representación del mundo por parte de las matemáticas. Las matemáticas no son un modelo fiel de la realidad. Sí, no te enojes, no te enojes. Ya sé que te llamas pelota. Estrictamente conectada al conjunto de Vitali tenemos la paradoja de los prisioneros, que es muy, pero muy sorprendente. Tenemos un tirano y una infinidad numerable de prisioneros. Y el día siguiente el tirano va a ponerle un sombrero a cada uno de los prisioneros y el sombrero puede ser de dos colores, verde o azul. Y cada prisionero puede ver todos los prisioneros que tiene adelante. Puede ver todos los sombreros de todos los prisioneros que tiene adelante, pero no tiene ninguna otra información y tiene que adivinar el color de su sombrero. Los prisioneros tienen toda la noche para tratar de afinar una estrategia que pueda salvar cuantos más prisioneros posibles. Es bastante fácil encontrar estrategias que salvan a la mitad o al 75% de los prisioneros, pero nuestros prisioneros logran pensar a una estrategia que salva
a todos menos un número finito de prisioneros. Vamos a representar las secuencias de sombreros con estas líneas. Y vamos a decir que dos secuencias de sombreros son equivalentes si de un cierto punto en adelante son iguales. Así que podemos dividir todas las secuencias de sombreros en clases de equivalencia. Estas dos secuencias, por ejemplo, son equivalentes, porque de un cierto punto en adelante son iguales. Vamos a representar las clases de equivalencia con estos puntos. Este punto podría representar las secuencias que son azules de un cierto punto en adelante. Este otro punto podría representar las secuencias que son alternativamente azules y verdes de un cierto punto en adelante. Y cada otro punto va a representar un tipo de secuencias. Durante la noche, gracias al axioma de elección, los prisioneros eligen un representante para cada una de las clases de equivalencia. Y vamos a decir que memorizan a cada uno de los representantes de cada una de las clases de equivalencia. Estamos hablando de infinitos prisioneros, así que podemos también pensar que tienen infinita memoria. El día siguiente, cada uno de los prisioneros ve todos los prisioneros y todos los sombreros que tiene delante, así que es capaz de deducir cuál es la clase de equivalencia a la que pertenece esta secuencia de sombreros. Se acuerda cuál es el representante que ha sido elegido para esa clase y en base al representante de esa clase dice el color de su sombrero. Y como el representante de esa clase de equivalencia es igual a cada uno de los elementos de esa clase de un cierto punto en adelante, esto significa que de un cierto punto en adelante cada uno de los prisioneros va a decir el color exacto. Así que se van a salvar todos menos un número finito. Y si quieres saber más sobre esta paradoja, tienes el lindo video de Mathologer. Por ahora parecería que son más los contras que los pros, pero atención porque las cosas van a cambiar. Considera ahora una familia de conjuntos A con I, conjuntos no vacíos. Y vamos a considerar el producto cartesiano de todos estos conjuntos. Un elemento de este producto cartesiano va a ser un objeto de esta forma. Con A con 1 que pertenece a A con 1 grande, A con 2 que pertenece a A con 2 grande, A con 3 que pertenece a A con 3 grande y así adelante. Pero ¿quién nos garantiza que un objeto de esta forma existe? El axioma de elección es equivalente a decir que el producto cartesiano de una cualquier familia de conjuntos no vacíos existe y es no vacío. Porque efectivamente tener un punto del producto cartesiano es la misma cosa que elegir un elemento de cada conjunto. Y esto es algo que efectivamente nos esperamos, porque si multiplico conjuntos no vacíos, me espero que el resultado sea un conjunto no vacío. Así que este lo ponemos entre los pro. Sin el axioma de elección, se puede dar que el producto cartesiano de una familia de conjuntos no vacíos sea vacío. Y esto es bastante extraño. Otra consecuencia muy importante y muy controvertida del axioma de elección es el hecho que cualquier conjunto puede tener un buen orden. Puede ser ordenado de buena manera. Y no se lo vamos a decir a nadie que te llamas pelota porque te cortaron la... ¿Qué quiere decir un buen orden? Un buen orden quiere decir que en el conjunto tenemos un primer elemento y después un segundo elemento, un tercer elemento y así adelante hasta terminar, agotar todos los elementos. Pero atención, esto no quiere decir que el conjunto es numerable, porque los números que estamos usando para contar los elementos no son los números naturales, pero son los números ordinales infinitos, es decir, que puedo seguir contando más allá del infinito, así como vimos en el video sobre los números ordinales infinitos. Pero efectivamente es extraño pensar que los números reales se puedan organizar, ordenar de buena manera. Es decir, que se puede decir cuál es el primer número real, el segundo número real, el tercer número real, etcétera, etcétera. Y esto se puede hacer solo si tenemos el axioma de elección. Equivalente al axioma de elección tenemos el así dicho lema de Zorn, thereby proving Zorn's lemma, que es muy pero muy importante y no voy a entrar en los detalles, pero dice que todo conjunto parcialmente ordenado y no vacío
en el que toda cadena tiene una cota superior, va a tener por lo menos un elemento maximal. Como sabrás, la cardinalidad de n por n es igual a la cardinalidad de n. Y esto lo podemos ver con la demostración famosa de Cantor. Pero en 1924, Tarski, el mismo de Banach-Tarski, de la paradoja, demuestra que la cardinalidad de A por A es igual a la cardinalidad de A para cualquier A si y solo si es verdadero el axioma de elección. Y Tarski le propone la publicación de este resultado a una famosa revista de matemáticas. De la revista le responden dos matemáticos famosos. Fréchet, por un lado, le dice: no vale la pena publicar este resultado porque es una equivalencia entre dos cosas obvias, que son obviamente verdaderas. Pero le responde también Lebesgue, el famoso Lebesgue de la medida de Lebesgue, y le dice: no vale la pena publicar este resultado porque se trata de la equivalencia entre dos hechos obviamente falsos. Y entonces no tiene ningún interés. Y así el resultado de hecho no fue publicado. Pero yo lo pondría entre los pro, porque es un resultado que nos esperamos. Así que elegiste a Noether. Ah, bien. ¿Y por qué? Ah, porque la conocías. Lindo. Voy ahora a elencar una serie de teoremas famosos que no se logran demostrar si no tenemos el axioma de elección. Teorema 1, tricotomía. Si tengo dos conjuntos A y B, o A tiene la misma cardinalidad de B, o uno de los dos tiene cardinalidad menor que el otro. Esto no se logra demostrar si no tenemos el axioma de elección, pero es un resultado que nos esperamos como verdadero. Teorema 2. Todos los espacios vectoriales tienen una base, también los espacios vectoriales de dimensión infinita. Esto es algo que es muy lindo para tener en matemáticas. Teorema 3. Si tengo un conjunto y hago una partición de este conjunto, es decir, que divido los elementos en varios grupos, el número de grupos va a ser menor o igual al número de elementos del conjunto de salida. Esto parece obvio, pero no se puede demostrar sin el axioma de elección. Teorema 4, teorema de Bernstein. Si tengo dos conjuntos y resulta que un conjunto tiene más elementos que el otro, pero el otro tiene más elementos que el primero, entonces tienen que tener la misma cantidad de elementos. Esto no se puede demostrar sin el axioma de elección. Teorema 5. Cada grafo tiene un árbol de expansión, es decir, un árbol que recubre todo el grafo. Teorema 6. Cada conjunto infinito contiene un subconjunto numerable. Y son de hecho decenas y decenas los resultados importantes de matemáticas que se logran demostrar solo usando el axioma de elección. Pero hay que decir dos cosas muy importantes. En 1938, el famoso Gödel demuestra que si los 8 axiomas de Zermelo y Frenkel no llevan a contradicciones, tampoco agregando el axioma de elección vamos a obtener nuevas contradicciones. Y en 1967, Cohen demuestra que el axioma de elección no se puede demostrar usando solo los 8 axiomas base de la teoría de Zermelo-Frenkel. Es decir, que el axioma de elección es independiente de los otros 8 axiomas. Y uno puede elegir si quiere asumir como verdadero el axioma de elección o puede asumir como verdadero el contrario del axioma de elección. Tenemos una total libertad porque este axioma es totalmente independiente de los otros axiomas. Entonces, si de un lado los matemáticos aprecian todo lo que logramos demostrar usando el axioma de elección, la verdad es que no podemos de ninguna manera decir que el axioma de elección tiene que ser verdad, porque existen mundos matemáticos donde el axioma de elección no es verdad. Y entonces nos preguntamos, ¿qué quiere decir hacer matemáticas? ¿Quiere decir elegir cuáles son los axiomas? ¿O quiere decir estudiar cuáles son las consecuencias de los axiomas? ¿Y qué quiere decir elegir los axiomas de la manera mejor posible? Alguien podría decir que tenemos que elegir los axiomas de manera que capturen lo más posible la realidad física. Pero la verdad es que los axiomas, también cuando pensamos que estamos capturando las verdades de la realidad física, terminan significando otras cosas que no habíamos imaginado, así como le pasó a Euclides, que imaginaba de definir las rectas y los puntos, y nos dimos cuenta que en realidad podía hablar también de otras cosas con sus axiomas. Frente a todo esto tenemos dos posibilidades: ser platónicos e imaginar que existe un mundo ideal de las matemáticas con los resultados verdaderos y puros, o aceptar
que existen muchos mundos diferentes de las matemáticas y muchas matemáticas diferentes. ¿Cuál es tu opinión? Deja un comentario y nos vemos. Mira ahí, mira ahí. Ahí. ¡Chao a todos!